Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos. Este programa de la actualidad deportiva nacional e internacional, y no sé si saben ustedes o no, creo que deben saber, pero como se habla poco y nada de esto que está ocurriendo en estos momentos en Australia y Nueva Zelanda, que es el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Desde el jueves pasado ya se están jugando, ya se jugó prácticamente toda la primera ronda de la fase de grupos. Tengo todos los resultados que les voy a dar hacia el final del programa. Pero ocurre que el fútbol femenino, por lo menos, me da la sensación de que entre nosotros no prendió del todo todavía. Yo suelo mirar en algunos canales de Colombia, en Brasil, en Inglaterra, en España, y son atractivos para el público porque va mucha gente a verlos. Yo no sé si el nivel de fútbol es satisfactorio o no. Siempre hay una pequeña diferencia y muchas concesiones también. Pero en fin, se está jugando un campeonato mundial de fútbol femenino al estilo de los campeonatos que vienen realizándose desde 1930 del fútbol masculino. De manera que algún interés, algún atractivo han de tener. Bueno, y esto es lo que está pasando en estos momentos de extraordinario en el panorama mundial. Después también otra cuestión. El tema es que por la plata cualquiera baila en este mundo nuestro, ¿no? Y en el deporte, todos los días, cada mañana que amanece, cada mes que pasa, hay un nuevo torneo, un nuevo invento para seguir dando espectáculo. Y ese espectáculo masivo, por ejemplo, que se está dando en estos momentos en esa liga UAI entre equipos de Estados Unidos y de Europa, en la mayoría ingleses, algunos que otros españoles, italianos también, este, con unos costos de entrada exorbitantes que en nuestra humilde realidad latinoamericana y paraguaya no caben. No caben pagar $1000 por una entrada para un partido para verle a un fulano. No sé, yo no pagaría. Y si puedo verlo gratis por televisión, lo vería, pero no me iría jamás. En fin, pero lo que quiero decir es que todo ese dineral que se derrocha en los jugadores de fútbol no es que los clubes sacan de su bolsillo ni los ricachones sacan de su bolsillo para pagarle. Inventan estos torneos que nos enchufan por todos lados y que la televisión se encarga de bancar como la gran flauta porque obviamente tiene mercado publicitario suficiente como para ello. Ojalá pudiéramos nosotros hacer también, solo que no tenemos nomás todo lo que podríamos ofrecer para hacer atractivos nuestros espectáculos a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estos eventos? Bueno, y les decía, está este campeonato mundial de fútbol femenino que se está jugando, que debe ser muy atractivo porque se juega en dos países de Australia, es cierto, el otro confín del mundo, allá abajo, en las antípodas, este, y con una expectación enorme y con asistencias masivas de público y selecciones reputadísimas están allí. Entre las selecciones del continente están Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Haití, no sé qué más, otra por ahí Estados Unidos, Canadá, México, del continente. De manera que estamos representados todos de alguna manera ahí. Pero el asunto es que a mí particularmente no me subyuga este asunto todavía, hasta este momento. No sé qué habrá de pasar para que termine subyugándome este negocio. De cualquier manera, estamos en esto, tenemos que seguir en esto, no tenemos más alternativa que seguir y agradecer a Yerba Mate Carayá por permitirnos estar en contacto con ustedes y contarles nuestras vivencias y nuestras experiencias. Les decía, intenté decirles ya por tercera vez que dos o tres cositas de mi pasado o de mis comienzos en el periodismo deportivo y por uno u otro motivo, uno fue una llamada interminable telefónica que no dejaba de sonar, tuve que cortar, otro, el ladrido del perro casi me volvió loco, tuve que cortar, bueno, y ahora que me encerré en mi refugio del barrio Los Laureles, pues les quiero contar un poco, otro poquito de esa historia. ¿Cómo fue que comencé yo en el periodismo? Comencé en el periodismo por mis amigos de Radio Cáritas. Cuando yo me casé me mudé a Caballero y Teniente Fariña, a 3 cuadras de Radio Cáritas. Nos íbamos a la misa, a la
parroquia de los franciscanos, íbamos ¿cómo se llama? A las audiciones que se daban en la fonoplatea de Radio Cáritas, y allí le conocí a la gente de allí me reencontré con alguna gente a la que conocía de años antes, de cuando éramos mitad todavía, ¿no? Y resulta que una de las locutoras de Radio Cáritas era Flora Jiménez, que pasaba todos los días ida y vuelta frente a mi casa porque vivía en San Vicente y viajaba en el 4. Y el 4 bajaba por Teniente Fariña, ella se bajaba en Teniente Fariña y Caballero, cruzaba por nuestra calle, se iba hasta Herrera y entraba en Radio Cáritas, donde tenía sus turnos de locución a la mañana y o a la tarde, dependía de la circunstancia. Y en una de esas nos encontramos, me invitó, me fui con ella a Radio Cáritas una tarde, que ella entraba creo que a las 6, las 7, una cosa de esas. Le encontré a Julio del Puerto, a quien ya había conocido en el Colegio Monseñor Lasaña, yo antes. Él se acordaba de mí, de mi pasado, el que pasó por los colegios salesianos y hizo canto, teatro, declamación, recitado, todas esas cosas, y jugó al fútbol y a todo lo que había, pasó de balde por ahí. Bueno, y yo estaba en ese grupo de actores de teatro escolar, infantil, juvenil, etcétera, etcétera. Y entonces le interesó, le pareció que yo podía ser un valor, ya hecho. Y me invitó a formar parte de Ronda del Deporte en 1964. Yo recuerdo haber debutado en la radio ese año en una jornada internacional que se llevó a cabo en el estadio de Sajonia, cuando eso, con la presencia del equipo del Atlético, para usar el lenguaje de los españoles, Atlético Madrid, que vino a jugar, a hacer una gira por este continente y jugó con Libertad. Bueno, ahí fue mi primera intervención, aparecí en público en el medio de la cancha con un walkie-talkie, con una antena de 2 metros que casi me vuelve loco, y así comencé. Después, lo de pantallazos deportivos viene por el tema de la televisión, que en el año 66-67 comenzó Jaime Arditi a hacer los programas, 66, comenzó a hacer los programas de televisión que se llamaban pantallazos deportivos. Yo caí a Radio Comuneros en aquella época, me junté con Arditi, que era mi vecino, yo vivía en Caballero, casi Teniente Fariña, entre Teniente Fariña y Manuel Domínguez, y él vivía entre Caballero entre Teniente Fariña y República de Colombia, así que media cuadra uno del otro. Y me invitó y me fui, me quedé con él, me llevó a la televisión, estuve 20 años en Canal 9 haciendo pantallazos deportivos, y de ahí viene la historia de esto. Pantalla deportiva en realidad se llamaba el programa. Y yo que me quedé con los pantallazos. Ahí están los pantallazos que resucité hará unos 2 años y medio por ahí, más o menos, poniendo en un canal de YouTube, donde desde un primer momento mis parientes de yerba mate Carayá, el querido sobrino Diego Troche Rodiani, me llamó, me dijo: tío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy lindo lo que hace, y me cedió el espacio publicitario que tenía disponible. Y desde entonces estoy con esto. Y recuerdo que cuando comenzamos los pantallazos deportivos en el año 2021, creo que fue, empezábamos con esta musiquita que ustedes van a reconocer. A ver. Esta es una marcha de Sousa que se llama Semper Fidelis y que era la característica de Ronda del Deporte de Radio Cáritas. Con esto comenzábamos y seguíamos todo nuestro programa, y así sucesivamente. Y me pareció que era rendirle un homenaje a Radio Cáritas por un lado, y a mis maestros que ya no está Fernando Casenave, ya no está Julio del Puerto, ya no está Edmundo Andrés Brilló, ya no está Horacio Pucineri, ya no está Néstor Melgarejo Bogado, ya no está Nicanor Cho Maldonado, ya no está Basílico Galeano,
creo que todavía subsisten, Carmelo Múdica, que estaba con nosotros. Fue allí donde comenzó Julio González Cabello a hacer sus primeras apariciones microfónicas también. Está también Ramón Pessoa Arias, Carlos Areco, ya no está Antonio Cristaldo, ya no está, ya no está, ya no están, casi todos ya no están. José Antonio Bianchi, que fue de los últimos. Entonces era justo que así fuera y que los recordara y que los tuviera siempre presentes en la memoria. Al fin y al cabo, gracias a ellos llegué a ser lo que soy y llegué a ser conocido como soy aún actualmente, ya con los 80 largos cumplidos y caminando, subiendo lentamente la curva y el ocaso de mi vida. Así pues, esto es lo que hicimos, es lo que hacemos. Y bueno, vamos al grano. Concluyó la tercera fecha del campeonato clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol y ustedes ya saben lo que pasó. El Cerro Porteño ganó su segundo partido con Víctor Bernay como director técnico. Fue presentado esta semana, ayer exactamente, Diego Gavilán, es el hijo de Antonio Cacho Gavilán, también otro producto de Salesianito. Es además sobrino de Eladio Zárate, porque los muchachos se casaron con las hermanas de los amigos y son parientes también políticos por ese lado. Así es que Diego Gavilán, a quien le dicen Pamperito, porque a su papá le decían Pampero, entonces es ahora el nuevo director técnico de Cerro Porteño, por un lado. Por otro lado, se dio la aparición sorpresiva e inesperada de Chiqui Arce al frente del plantel superior de Olimpia, y ya saben ustedes lo que pasó el sábado pasado, el domingo, no, el sábado fue. Lo que pasó el domingo, lo que pasó con Olimpia frente a Nacional, lo que pasó antes frente a Resistencia, lo que pasó antes, así, ya. Es la tercera derrota del campeonato oficial, la cuarta si se tiene en cuenta la derrota por penales frente a Sportivo San Lorenzo, y es uno de los momentos más duros, más críticos y más tristes de la historia de Olimpia, justamente que en esta semana en la que recuerda 121 años de su fundación y de de las fulgurantes conquistas del año 79, que fue cuando se consagró por primera vez campeón de la Copa Libertadores de América y todo lo demás que ya es conocido. Así es que en ese marco también van nuestras felicitaciones para los amigos del Olimpia, que obviamente supongo que en poco tiempo más se van a recuperar y que van a sacar las garras a relucir seguramente cuando le toque enfrentar a Flamengo dentro de 15 días por la Copa Libertadores de América. Bueno, los resultados de la fecha fueron: Guaraní le ganó 1-0 a Tacuarí con gol de Camacho. Trinidense perdió 2-1 con Resistencia, goles de Ruiz Díaz Lescano y de Arévalo para Trinidense. Cerro, con 2 goles de Cecilio Domínguez, le ganó 2-0 al conjunto de General Caballero de Juan León Mallorquín. Luqueño perdió en su casa 2-1 contra Sportivo Ameliano. Vareiro y Bogado marcaron los goles. Pérez, el del Luqueño. Olimpia perdió ante Nacional 2-1 en su cancha. Alejandro Silva marcó de penal para variar un poco. Velasco y Ocampos marcaron los goles de Nacional. Y Libertad se repuso y derrotó 4-3 a Guaireña anoche, levantando un 3-1 en contra en la segunda etapa. Anotaron para Libertad 2 veces Tito Villalba, Barbosa y el Demonio Vareiro, y para los Guaía, Costa Paniagua y Cáceres. Con esa victoria, Libertad sigue al tope de las estadísticas con 9 puntos, seguido por Resistencia, que tiene 7, Cerro Porteño y Guaraní 6, Guaireña, Tacuarí, General Caballero y Nacional tienen 4 puntos, Ameliano y Sportivo Trinidense 3, Luqueño 1 y Olimpia no tiene puntos. La próxima fecha va a ser la cuarta de la primera rueda: General Caballero Luqueño, Guaraní Nacional, Trinidense Olimpia. Este partido se va a jugar en Encarnación.
Ameliano Libertad, Guaireña Tacuarí y Resistencia Cerro Porteño son los partidos que corresponden a la próxima fecha cuarta de la primera rueda del campeonato clausura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Bueno, es que cuando decís, como decimos siempre, en el fútbol hay 1000 razones y motivos para discutir. Pero si hablamos de yerba mate no hay nada, no hay discusión. Simplemente porque yerba carayá es la mejor yerba paraguaya y la puedes tener en tu casa simplemente dejando tu pedido al 0992 40 44 33 y la recibirás en tu casa. Hablemos de la división intermedia cuya 18ª fecha, primera de la segunda rueda, terminó de jugarse anoche. Sol de América 39, Deportivo Recoleta, que subió al segundo lugar ahora con 35 puntos. 2 de Mayo con 34 y Fernando de la Mora con la misma cantidad de puntos, son los equipos que marchan al frente de la tabla de posiciones, 5 puntos por encima de Independiente, que tiene 29, 6 encima de San Lorenzo, Santaní, Carapeguá, que son los que marchan en los puestos principales de este campeonato. Los resultados generales fueron Pastoreo 2, Atirá 0, Rubio Ñu 3, Martín Ledesma 1, 24 de septiembre derrotó a Areguá, 24 de septiembre derrotó en Areguá al Escolta 2 de Mayo por 2-1, Colegiales cayó en su cancha de Independiente 1-0, Santaní y San Lorenzo, San Estanislao empataron 2-2 y Carapeguá dio el batacazo de la fecha al derrotar 1-0 a Sol de América con el solitario tanto de Salinas a los 31 minutos de la etapa final. Y ayer lunes Recoleta subió al segundo lugar al derrotar al 3 de febrero por 6-1 nada más y nada menos, mientras que el colista 12 de octubre apagó el ascendente juego de Fernando de la Mora igualando 0-0, por lo cual Fernando de la Mora, que pudo haber llegado a 37 puntos si es que ganaba ese partido, quedó por el camino y se quedó solo con 34. Así las posiciones. Sol de América tiene 39, Recoleta segundo lugar 35, Fernando de la Mora y 24 de Mayo 34, Independiente 29, Pastoreo San Lorenzo, Carapeguá y Santaní con 28 en los puestos principales. La 11ª fecha del torneo de Primera C dejó a 12 de octubre y a Sport Colombia encabezando la tabla de posiciones con 24 puntos. Sport Colombia perdió su primer partido y perdió el invicto y perdió la punta solitaria, ¿cierto? A un punto de diferencia nomás estaba 12 de octubre, pero 12 de octubre tampoco pudo ganar, apenas empató, entonces quedaron los dos igualados en 24 puntos. Luego, mucho más atrás, 5 puntos más abajo, está General Caballero de Ceballos Juez, después sigue todavía más abajo Oriental 17, Valois Rivarola 16 y Fulgencio Yeiros de Ñemby con 15 en los puestos más importantes de este campeonato de la Primera C. La Primera B no tuvo campeonato, no tuvo partidos este fin de semana porque terminó la primera rueda y siempre hay una fecha de descanso. Va a proseguir el próximo fin de semana con partidos muy interesantes, por cierto. 4 equipos comenzarán la segunda rueda como líderes del torneo y son los máximos candidatos a alcanzar la clasificación y ascender el año venidero a la intermedia. Cristóbal Ñemby de Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, Atlético Tembetarí, River Plate y General Díaz con 31 puntos, lo que nos da la pauta de lo reñida que van a ser las clasificaciones para el ascenso a la intermedia el próximo año. Y hablemos finalmente del Campeonato Mundial Femenino. Desde el jueves pasado se juega en Australia y Nueva Zelanda el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino con la participación de 32 equipos. Los resultados registrados hasta ahora, desde el jueves pasado hasta ahora, fíjense, Nueva Zelanda le ganó 1-0 a Noruega, Australia 1-0 a Irlanda, Nigeria y Canadá empataron 0-0, Suiza le ganó 2-0 a Filipinas, el campeón del mundo España le ganó 3-0 a Costa Rica, Estados Unidos también ganó 3-0, pero a Vietnam. Japón goleó a Zambia 5-0. Inglaterra venció 1-0 a China. Suecia 2, Sudáfrica 1. Países Bajos 1, Portugal 0. Francia y Jamaica empataron 0-0. Ayer debutó Argentina, perdió ante Italia 1-0. Alemania goleó a Marruecos 6-0. Brasil le impuso 4-0 a Panamá y Colombia 2-0 a Corea del Sur. Hoy jugaron y ya terminaron estos partidos
Filipinas 1, Nueva Zelanda 0, Suiza y Noruega 0-0. Mañana hay 4 partidos. Japón, Costa Rica, España, Zambia, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Países Bajos. Bueno, y hasta aquí. Gracias por haberme acompañado y gracias a Yerba Carayá por permitirme estar en contacto con ustedes. Volveremos mañana, si Dios quiere, más o menos a esta misma hora, con más noticias y comentarios y la información más resaltante del panorama deportivo local e internacional. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Ya volvemos mañana. Chao.